Sí, Carmen, sobre lo que ocurrido en el INE, me parece que, digo, ya rebasamos la parte legal, ahora estamos ya en la parte, pues, diría yo, simbólica de, del, del resultado electoral, de la elección del Poder Judicial. Y creo que siempre es importante recordar cómo llegamos acá. Morena y sus aliados no tenían o no obtuvieron en las urnas la mayoría que les permitiera cambiar la Constitución. Tuvieron el 54% de los votos, que se transformó o que se convirtió en un 74-75% en el Congreso, que después tuvieron que copetear, extorsionando o convenciendo por formas medianamente oscuras a un senador, a Yunes, a Miguel Ángel Yunes, para completar sus votos. Y desde que se planteó esta reforma, todo lo que se advirtió acabó ocurriendo, que era una elección físicamente, o sea, en términos materiales, imposible de realizar por la cantidad de cargos y candidaturas. José Ramón Cosío fue de los primeros que en este espacio, Carmen, dijo: cuidado, no coinciden los distritos electorales con los circuitos judiciales. Tuviste aquí una entrevista con un candidato a magistrado, creo, en Coahuila, que nos decía de estos absurdos que se generaban a la hora de dividir distritos electorales y convertirlos en circuitos judiciales, que esta elección iba a generar una captura del Poder Judicial por parte de intereses de partidos políticos, del crimen organizado y de otros intereses, que no necesariamente iban a llegar las mejores candidaturas a las boletas, y que este proceso era abiertamente ilegal, tanto que hubo decenas, no recuerdo ya cuántas, suspensiones en todo el proceso que fueron ignoradas por medio mundo. Desacatadas, sería la palabra. Y hoy la discusión sobre el resultado han tratado de desviarla diciendo que las irregularidades que se denunciaron, como las urnas zapato, los votos planchados, es decir, que no fueron doblados, elecciones, urnas donde hubo más de 100% de los votantes o que votaron en tiempo récord, no alteraron la elección, porque fueron alrededor de 800 casillas que sí fueron eliminadas, cerca del 1% de las casillas, que no altera el resultado. El problema, digo, eso habla ya de regresar a prácticas, aunque sean un porcentaje muy bajo, el 1%, prácticas que pensábamos habíamos superado como país. Pero bueno, ahí queda como alerta. El problema es que los resultados electorales coinciden en un altísimo porcentaje con los acordeones. Quien haya hecho esos acordeones decidió el resultado. Y quien haya sido es ilegal. Así haya sido yo en mi casa que produje los acordeones, eso está fuera de la ley. Si fue el gobierno, peor aún, porque están utilizando recursos públicos y no podían participar. Si fueron los partidos políticos, también es ilegal, porque no podían participar los partidos políticos. Es decir, si fue el crimen organizado, pues es ilegal y es grave, y si fue intereses económicos, es ilegal y grave. Sea quien sea, eso es ilegal. Y no hay manera de decir que lo que está en los acordeones no incidió en el resultado, porque hay una coincidencia altísima. Absoluta. En la Suprema Corte creo que es alrededor del 60%, y en el Tribunal de Disciplina Judicial es cerca del 80% o algo así. Es decir, hay una relación directa entre quien decidió hacer esos acordeones y el resultado. Es decir, hay materia para decir que hay una injerencia externa a la voluntad del electorado en quien haya hecho estos acordeones. El día de la elección yo recordaba el caso de Rumania. En un país democrático se pueden revertir elecciones cuando se prueba la injerencia externa sobre la voluntad del elector. En Rumania echaron para atrás una elección presidencial por la injerencia, en este caso en redes, de Rusia, que generó sesgos en la elección y se canceló y se rehizo, y tan hubo injerencia que cuando se rehizo la elección no ganó el candidato prorruso, sino el otro. Entonces, el verdadero elector está en quién hizo estas acordeones. Y ya tenemos algunas pistas, Carmen, que los mismos actores nos han ido
soltando. Nos han ido proporcionando. Exactamente. Por ejemplo, el flamante ministro ahora, o no sé cuál sea el cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Batis, nos dice que no tiene nada de malo los acordeones, que fueron hechos para orientar a los votantes. Ah, bueno, ahí hay una pista, ¿no? Porque Luisa María Alcalde había dicho que había sido el ingenio de la gente. Pero aquí ya Bernardo Batis, ojo, va a ser uno de estos jueces de este tribunal de disciplina de la Santa Inquisición, que los acordeones no tienen nada de malo, fueron para orientar. Pero Claudia Sheinbaum ahora nos da más claridad. Primero dijo que era un éxito la elección. Y ahora, el día de ayer dice que, pues, ganaron los cercanos a la Cuarta Transformación porque la mayoría del pueblo quiere la Cuarta Transformación. Pero la pregunta es, vamos a suponer que yo fuera un simpatizante de la Cuarta Transformación, ¿cómo me entero qué ministro o qué juez o qué magistrado es cercano a la Cuarta Transformación si no es a través del acordeón? Y entonces ella lo que dice es de que los acordeones sirvieron para generar esta información y que no tiene nada de malo que hayan quedado jueces, ministros, magistrados cercanos a una opción política, e incluso critica a la oposición por no haber hecho lo propio, cuando es ilegal. Es decir, Claudia Sheinbaum quiere hacer de la ilegalidad virtud. Y yo nada más me quedé pensando en un símil. Claro, si la mayoría de la gente en este país le va a la América o a las Chivas, pues sería lógico que los árbitros favorezcan o sean cercanos a la América, a las Chivas. Pero es lo que está diciendo Claudia Sheinbaum. Imagínate. Claudia Sheinbaum dice, si la mayoría de la gente está con Morena, es normal que voten por jueces cercanos a Morena. ¿Y dónde está la división de poderes entonces? O sea, lo que Claudia Sheinbaum está aceptando... ¿Y la autonomía judicial? Y la autonomía. Lo que está aceptando abiertamente es de que esta elección tenía o tiene como resultado un poder judicial cercano al poder. Es decir, no está a favor de la división de poderes. Han intentado distintas voces del oficialismo, repito, hacer de la ilegalidad virtud. En esta mesa, Leonel Godoy vino a decir una mentira del tamaño del planeta, que el Tribunal de Disciplina Judicial es lo mismo que el Consejo de la Judicatura. No, no es lo mismo. Bueno. Las facultades que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial y la arbitrariedad con la que puede remover jueces es muchísimo mayor. Incluso no tienes manera de impugnar una decisión del Tribunal de Disciplina Judicial, a diferencia de lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura. Entonces creo yo que ya tenemos la claridad y por segunda ocasión perdemos la oportunidad de menos tener una narrativa pues ya histórica ante lo que está pasando. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a discutir el fondo de esta reforma por el voto de Pérez Dayán, pero ni siquiera a discutir para tener los elementos. Para dejar constancia, por lo menos. O sea, eso quedaron a deber totalmente los ministros de la Corte. Bueno, Carla Humphrey ahora se sumó al voto. Después de argumentar una cosa, vota en otro sentido e impidió que hubiera un voto simbólico, porque no tenía peso con consecuencias vinculante. A ver, no tenía peso vinculante, pero fíjate lo que hubiera significado que en vez de 6-5 a favor de validar la elección, hubiera sido 6-5 por no validar la elección. El INE no puede anular una elección, pero sí podría haber dejado al Tribunal Electoral esa circunstancia con un posicionamiento mayoritario de esto no se puede validar. Más allá de su connotación jurídica o legal, hubiera sido de enorme impacto e importancia que el órgano electoral de México, que el INE, que aún es un órgano autónomo constitucionalmente, hubiera planteado que ante tantas irregularidades como sostuvieron 6 de los 11, aunque una sostuvo irregularidades y votó incongruentemente a favor de la elección, hubiera sido muy importante, pues para fundamental para la historia. De menos decir, el tribunal, que sabemos en qué va a acabar, no, pues sí, falló en contra de lo que en el INE advirtió. Y bueno, las democracias se van erosionando a partir de decisiones puntuales de gente concreta como esta. Y bueno, ya tenemos una claridad. El futuro es
con orgullo lo puede decir el oficialismo, con un poder judicial cercano al partido político. Reconoció por la presidenta. Por la propia presidenta. En voz alta. Y reconociendo incluso... Digo, es obvio y evidente y es rotundo, pero reconocido ya en voz alta por la presidenta. Pues es cínico, es decir, es aceptar la ilegalidad como virtud, Carmen.